mi pregunta sobre todo iba orientada a lo que yo veo desde fuera. Lo que veo desde fuera, veo que, hostia, no podéis hacer lo que queráis realmente. O sea, mañana tenéis que entrenar. Sí, eso es verdad. Y no puedes hoy cenar lo que queráis. No, claro. Y a lo mejor hay una presión que no está viendo la gente, que es que sí, disfrutas del fútbol, pero yo creo que en una final de la Champions estás con los huevos aquí. Yo temblaba antes de salir jugábamos la final contra el Bayern, PSG-Bayern, y yo sabía que era el partido más importante de la historia del club y... ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te despertaste ese día? Mira, yo me acuerdo ese día en el calentamiento, sabéis lo que es, ahora van a volver a jugar otra final, pero solo se ha jugado una final en la historia del club y bueno, ya sabéis lo que mueve el Paris Saint-Germain con las estrellas, con tal, que hay que ganar la Champions, pues era mucha presión y nos plantamos en la final contra el Bayern y en el calentamiento yo recuerdo que pesaba y incluso tuve la sensación de que me había lesionado el aductor entrenando. ¿Qué dices? Y le dije a Berratti, Marco, él venía con un problema, le digo, Marco, prepárate, porque él estaba en el banquillo porque venía con un problema del gemelo, y le digo, Marco, prepárate porque creo que me he roto. Y luego me dio cuenta de que empecé el partido y no tenía ese dolor. O sea que, fíjate, la cabeza como... Pensaba que me había roto el aductor. O sea, yo digo, tengo algo ahí raro y luego resulta que no, que jugué 70-80 minutos ese partido. Me molaría que explicases al detalle cómo se prepara un partido de estos, para que la gente entienda la dimensión del fútbol, pero todo el detalle es los entrenamientos de la semana, con quién os reunís, qué os cuentan del otro equipo, cómo lo hacéis todo. A ver, depende de cada entrenador, depende de cada jugador. Yo escuché a Gerard Piqué que antes de la final del Mundial durmió 3 horas de siesta. Fíjate, qué diferentes somos, ¿no? Un tipo que no tiene ninguna presión antes de jugar el partido más importante de la historia de tu país, en lo que es el fútbol. Entonces somos tan diferentes cada uno y cada entrenador y cada... Pero para mí, antes de un partido tan importante como fue la final de la Champions o un partido cuando jugaba en el Zaragoza por la salvación, ya ves, es una locura. Joder, que también tiene mucho peso. Yo soy una persona que sí, que piensa mucho, que le da muchas vueltas, que sí que nota esos días, los nota. Intentas evadirte un poco, intentas desconectar, pero es complicado. Pero es difícil decirte cómo se prepara, porque es que cada jugador es un mundo. No, pero a nivel de equipo, es decir, a nivel de equipo, bueno, sí, a nivel de equipo tenéis? Pues la semana es especial, lógicamente, es diferente, pero bueno, analizas al rival. Hay algunos entrenadores que son un poco más... que hacen más hincapié que otros. Yo recuerdo que antes de la final de Champions teníamos a Tuchel, a Thomas Tuchel, el alemán, que era muy cortito en los vídeos. Una de las virtudes que él tenía es que era muy bueno en el análisis del rival, en los 4 o 5 minutos que te ponía de vídeo de cómo atacaban ellos, cómo se les podía hacer daño y tal. Y fue la Champions de la pandemia. Es verdad que estábamos en el hotel, estábamos en Lisboa, porque hicieron como una burbuja, una Final Eight. Cuarto, semifinal y final, digamos, sin nada externo que te pudiera contagiar, ¿no? Entonces fue peor, fue un poco más intenso. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo, estábamos en las comidas y nos ponían la televisión de ediciones anteriores de la Champions que estaban poniendo y tal, y yo recuerdo que siempre me ponía de espaldas a la televisión porque no quería ni ver la copa, y yo recuerdo que tenía a Neymar ahí y me giraba la silla porque a él le daba exactamente igual, y como para picarme, no, tienes que ver la copa y tal, y que no pasa nada, que tal, que no sé qué, o sea, quiero decir, él estaba tranquilo, ¿no? Estaba tranquilo. Somos tan diferentes los futbolistas y las formas de encarar estos momentos que es difícil decirte un patrón que se sigue. Y en los equipos lo mismo, hay entrenadores que hacen más. Yo he tenido a Marcelo Bielsa, que era un loco del análisis del rival, hacíamos horas y horas de analizar al rival a cada posición, a los que jugaban, a los que no jugaban y a los que no iban convocados, analizábamos, o sea, una locura. Y en cambio he tenido otros entrenadores que eran mucho más de priorizar lo propio y darle 4 o 5 minutos de análisis del rival. Entonces es difícil decirte pues mira, el ejemplo de Piqué, el ejemplo de Neymar, que lo tuve de compañero y le daba igual, y estaba bailando antes de jugar, y yo estaba que me temblaban las piernas, porque cada uno somos de una forma. Llegáis al día del partido, obviamente estás súper nervioso hasta que el árbitro pita, porque sí, eso es verdad, eso se nota mucho. Allá te liberas. Pero ¿cómo es ese proceso previo? Porque la gente, claro, siempre solo vemos en la televisión y solo vemos cuando estáis ya calentando, pero ¿cuánto llegáis con antelación? ¿Qué pasa ahí en el vestuario? ¿Hacéis tiempo simplemente? Se llega a hora 45, yo creo, antes del partido. Algunos tenemos costumbre de hacer una preactivación, cada uno con los ejercicios que alguno necesite. Otros tienen
la costumbre de estar con los fisios, de masajearse, otros simplemente se ponen a escuchar música, están solos, otros hablan entre ellos, hay de todo. De verdad que un vestuario te das cuenta que hay gente de... Y más pues en los clubes que yo he estado, que menos el Athletic, que es muy, muy local. Yo he compartido vestuario, no sé si me quedará alguna nacionalidad de compañero de que no he tenido, así que hay gente, cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? Que se dice. Literal. O sea, que hay de todo. Sí, pero sois cada uno diferentes, pero al final sois un equipo, que vais a por un objetivo. Y como algo que tiene que tener en común un equipo es un líder. Sí. ¿Se lidera a través del entrenador o se lidera a través de los jugadores? Porque, por ejemplo, tú en el Manchester United tenías bastante fama de liderar el equipo. Yo creo que he intentado e intento ser un líder por el ejemplo. Yo intento comportarme bien desde que llego a la ciudad deportiva, intentar ser un profesional, intentar ser respetuoso con todo el mundo, educado con los trabajadores del club, hacer mi trabajo, prepararme para el entrenamiento, para el partido, pues lo que te digo, ser un buen profesional, alimentarme bien, descansar bien, que los chicos jóvenes vean que, pues bueno, que se pueden ver reflejados en mí en muchos aspectos. Entonces, luego hay líderes que son líderes también de ejemplo y de palabra. Yeah. Hay líderes que son solamente de ejemplo. Yo he compartido con Leo Messi un año y de palabra no es, porque no es una persona que hable mucho, pero solo con verlo te das cuenta de lo que es. No se pierde ni un entrenamiento, entrena como el que más. Te das cuenta de que el jugador más grande de todos los tiempos saluda hasta el jardinero, hasta el utillero, un tipo educado, ¿Hacía eso? crack total. Y luego he visto cada tonto que no es ni la 25ª parte de lo que es Leo, y ves comportarte al más grande de todos los tiempos, cómo se comporta con todo el mundo, educación, respeto, y bueno, y te das cuenta de por qué las cosas no pasan por casualidad, por eso es lo que es. Y eso, y lo que te decía, Leo es un ejemplo, por ejemplo, es una persona que lidera por el ejemplo. Luego he compartido con Sergio Ramos, que Sergio Ramos es de ejemplo y de palabra, un tipo que también utiliza la palabra para convencer y para unir. Y bueno, he tenido ejemplos durante toda mi carrera de todo tipo. Y he tenido entrenadores también muy incisivos o muy, digamos, muy vehementes en la palabra, y he tenido otros que son mucho más tranquilos. Por ejemplo, Ernesto Valverde, que está teniendo mucho éxito en Bilbao, me parece un entrenador top. No es un tipo que esté todos los días rompiéndote la cabeza, dándote información del rival o corrigiéndote los entrenamientos, pero es un tipo respetado por cómo es, porque es un tío que te va de frente, que te mira a los ojos, que no te engaña, y entonces me he encontrado de todo en mi carrera. Me siento también un privilegiado y un afortunado en que he tenido entrenadores y gente a mi alrededor, y capitanes y compañeros que me han servido de ejemplo. Tal cual, es que hay gente que solo con la presencia dice, este tío tiene madera de líder. Es una locura. Y con el tema de los entrenadores, porque lo que está claro es que cada entrenador trae su cultura de su país, su experiencia. Y, por ejemplo, el ejemplo claro es con Hansi Flick. Se nota un montón que haya pasado algo, porque ha venido un tío con una cultura de Alemania, con una forma de hacer las cosas muy operativa. Y digo, hostia, sí que se nota en este caso el ejemplo de lo que puede hacer un entrenador en un equipo. No solo qué experiencias has tenido tú con los entrenadores, sino cómo puede afectar un entrenador y en qué se nota, en qué pequeños detalles se nota en lo que afecta después en la psicología de los jugadores, y se actúa como una especie de segundo padre o mentor o líder. Para mí el entrenador cada vez en el fútbol es más importante, porque cada vez hay mejores entrenadores más formados, los jugadores cada vez físicamente son mejores, es más difícil superar al rival. Entonces yo creo que esos entrenadores que eran gestores de grupo, ¿no? Que hablábamos pues de lo que fue Vicente del Bosque con España, ¿no? Que todos los jugadores lo respetaban porque era un gran tipo, porque digamos que no molestaba, que sabía cuándo hablar y cuándo no. Yo por lo que cuentan, no tuve la suerte de tenerlo como entrenador, pero todo el mundo lo tenía como un gran gestor de grupo, ¿no? Es verdad que también tenía jugadores superlativos, pero yo creo que cada vez en el fútbol el entrenador es mejor y tiene más incidencia en el juego. Tener un buen entrenador y un mal entrenador cada vez es más importante. Hace años yo creo que era menos. Yo creo que el fútbol va a una velocidad ya y
y cada vez hay más recursos técnicos, tácticos, los entrenadores cada vez están más formados, hay equipos que te pueden jugar 3 sistemas diferentes en un mismo partido. Qué locura. Entonces yo creo que cada vez el entrenador es más importante. Cada vez. ¿Cuál dirías que te marcara mucho? Que dijeras, hostia, este me marcó muchísimo. A mí me marcó mucho Bielsa. Yo lo tuve de muy joven y era el tipo más peculiar que he tenido, el más diferente que he tenido en el fútbol. El único entrenador que yo he tenido de marcaje individual prácticamente por todo el campo. Tenía un ojo espectacular, sabía exactamente lo que tú estabas pensando en cada momento del partido. El análisis post partido era brutal. ¿Recuerdas alguna anécdota? Tengo muchas de él, pero tengo muchas que más desde el punto de vista humorístico, ¿no? Porque era un tipo es un tipo muy peculiar. Puedes contarlas, no hay problema. Sí, pero bueno, no sé si debo. Entonces es un tipo muy 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 peculiar y me he reído mucho. Porque también nos cogió en un momento al Athletic de mucha gente joven que es complicado, ¿no? Cuando llegas a un club es diferente cuando llegas con gente joven o con gente más mayor. El Athletic nosotros era una plantilla muy joven, concentrábamos muchas veces 2 días antes de jugar el partido, jugábamos fuera de casa en competición europea, nos llevaba 2 días antes. Hostia. Entonces es un tipo diferente, el más diferente que he tenido. Luego también en cómo otro tipo puede tener mucho éxito siendo antagónico, como es Ernesto Valverde, por ejemplo. Yo he tenido también con Luis Van Gaal, que era como un poco militar, ¿no? En la forma de dirigir al grupo. Recuerdo que en las comidas, por ejemplo, en el Manchester United, en el primer equipo del Manchester United, con Wayne Rooney, con Michael Carrick, con Schweinsteiger, o sea, con gente de mucho peso, con carreras brutales, y recuerdo que hasta en las comidas, por ejemplo, hasta que no se levantaba esta mesa no se podía levantar la mesa siguiente, había que ir uno por uno a despedirse hasta mañana del entrenador y tal. Entonces son formas de dirigir y de liderar un grupo totalmente diferentes. Entonces he vivido de todo y de todo he sacado yo creo que provecho y he podido exprimir mis experiencias. De los entrenadores más exitosos que ha habido recientemente, no es que todo se cumpla, pero hay mucho patrón de exfutbolista que se convierte en entrenador. No solo Pep Guardiola, Luis Enrique, mucha gente, ¿no? ¿Por qué esto sucede? Y después, ¿son características similares las que hace una persona que tiene buena visión de juego, por ejemplo tú, para luego convertirte en entrenador? ¿O hacen falta otro set de habilidades? Yo creo que partimos con ventaja el jugador que luego quiere ser entrenador. Es que es inevitable. Y tengo algún amigo entrenador sin haber sido jugador y le jode. Pero es que es verdad. Es que no es lo mismo haber estado en un vestuario 15, 20 años, convivir, saber cómo se comporta saber cuándo hay que hablar, cuándo no, que el que no ha sido futbolista de primer nivel. Y luego es cierto que también se repite un patrón, ¿no? Ahora mismo los mejores entrenadores del mundo actualmente también centrocampistas, ¿no? Literal. Piensas en Guardiola, en Luis Enrique, Ancelotti creo que era centrocampista también. Zidane lo que hizo. Arteta, Zidane. Yo creo que el centrocampista tiene mucha visión. El hecho de que tengas que, ¿no? Es verdad, el centrocampista. Que pase todo a tu alrededor, que tengas que controlar un poco todo. El que es delantero piensa en hacer gol y también pensará en el grupo y en el equipo, pero el centrocampista siempre pensamos un poco en que el engranaje funcione, ¿no? Alrededor. Que no siempre se consigue, ¿eh? El propio Xavi Alonso, lo que hizo con el Bayern Leverkusen. Xavi Hernández, Xavi Alonso, es que me van saliendo una locura. La mayoría, no sé si seguro me estoy dejando alguno. Sí, pero el patrón bueno, se ve. El entrenador, Inzaghi, que es el entrenador del Inter, era delantero, cierto, pero la gran mayoría centrocampistas. Mira, Sergio, este documento, que aún no te lo he enseñado, ahora te diré cómo lo puedes conseguir, para mí me ha cambiado en el desarrollo personal. Porque, tío, estamos todo el día metiendo información, pero nunca nos preguntamos nada. Es muy importante un lugar donde puedas saber en qué punto estás. Correcto. Y saber, sobre todo, cuáles son las próximas decisiones que tienes que tomar, aunque sean incómodas. Correcto. Entonces, ¿este documento qué es? Estos son 10 preguntas que te tienes que hacer. Lo he recopilado ¿Vale? De todos los invitados que hemos traído. Pues, por ejemplo, cuando estés un poco perdido, estés un poco rayado, que digas, hostia, no sé qué, hacia dónde quiero ir, dónde está mi propósito. Pues preguntas que te tienes que hacer para encontrarte mucho mejor. Pero esto vale dinero, ¿no? ¿Esto cuánto vale? No, a ver, que estamos dentro de la comunidad.
Esto lo voy a dejar gratis. ¿Gratis? Te voy a explicar. Aquí debajo, normalmente, está el enlace a la newsletter. Pues si entras desde este episodio, solo desde este, vas a poder conseguirlo. Se envía automáticamente, Sergio, así que te puedes ir metiendo ya si quieres. En el vídeo debajo, la descripción, clicas, pones tu nombre, apellido y ya tienes el documento. Aprovechalo. ¿Tú te ves como entrenador o no? ¿Sabes lo que pasa? Que hay días que sí y hay días que no. Hay días que veo que me encantaría porque, pues por eso, por saber cómo gestionar un grupo, cómo ves errores que cometen otros y dices, joder, si hubiera hecho así, yo creo que lo haría así. Es muy fácil, desde los toros desde la barrera es muy fácil, ¿eh? También lo reconozco. Sí. Pero sí, hay días que digo, me encantaría y voy a ser y creo que puedo ser un gran entrenador. Pero luego la derrota del entrenador es muy dura, ¿eh? Y la soledad del entrenador, pierde un equipo y el futbolista, bueno, tiene otros 22, 23 jugadores que han perdido contigo, pero el entrenador pierde solo, ¿eh? Y incluso físicamente no veis un deterioro en ellos. No cierro la puerta, a serlo, pero yo creo que la soledad y la tristeza de la derrota yo la sufro mucho, pero como entrenador es que no me lo quiero ni imaginar.